Se trata de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sociólogo, magíster en Ciencias Sociales, especialista en reproducción social, trabajo y desigualdad, investigador principal del CONICET. Agustín, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, un placer. Gracias. Para nosotros un placer tenerte en el programa. Bueno, 43,1 la pobreza en 2022. ¿A qué mes da esto, Agustín? Al tercer trimestre de este año, Septiembre. medido por entre julio, agosto y septiembre, tercer trimestre. En realidad, comparado contra el año pasado, acá hay varias sorpresas. Comparado contra el año pasado, que nos daba 42,4, no hay diferencias muy significativas. Casi es como si se hubiese estabilizado. El tema es que venimos de una situación de pandemia que había agravado la pobreza más del 45%, se desciende en el año pasado, 2021, y, era de esperar, si no hubiese habido esta inflación, que dado que la economía siguió creciendo y creando trabajo, aunque trabajos muy precarios, la pobreza siguiera bajando. Pero eso no ocurrió, se estabilizó. Yo no diría que subió, se estabilizó desde el punto de vista estadístico. Lo que sí bajó fue la indigencia, a pesar del crecimiento de los precios extraordinarios, porque también se multiplicaron o se ampliaron en este año las asistencias públicas vinculadas a los programas sociales, a los bonos, al La tarjeta salario alimentaria, por ejemplo. complementario, al IFE 4, a distintas opciones que han ocurrido y que lograron que en los segmentos más pobres la pobreza no fuera mayor, se aliviara, a pesar de la inflación, porque también, y no solo por los programas, porque no solo por los programas en forma directa, porque los programas tuvieron otra intervención que fue nutrir de mayor liquidez en los sectores populares y por lo tanto generar más demanda de bienes y servicios en los propios sectores populares, es decir, bienes y servicios de unidades familiares o microempresas o de trabajadores informales, que lograron que todo eso hiciera que hubiese más trabajo entre los pobres, que es en realidad donde aumentó el empleo. No el Agustín, empleo, el trabajo, ¿no? ¿qué proyección haces para el último trimestre de este año, teniendo en cuenta que el INDEC publicó los datos de canasta básica total y alimentaria de octubre, fueron muy superiores a la inflación de ese mes, de hecho fueron del 9%, lo que puede llegar a preanunciar un aumento de la pobreza y también de la indigencia? ¿Vos crees que eso puede llegar a suceder, un aumento de...? Sí, el informe, la información oficial, que yo creo que va a estar girando alrededor del 40%, recién la van a dar en marzo, pero va a tener dos componentes, el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Yo diría que el tercer trimestre va a ser mejor que el cuarto para el INDEC, sobre todo porque también contiene los aguinaldos, mientras que el cuarto no, a pesar de que el cuarto vuelve a tener una cantidad de programas sociales complementarios, de ingresos complementarios, que es lo que se están dando ahora. Entonces, a ver, lo que creo es que la pobreza va a aumentar en el cuarto trimestre, pero la indigencia va a seguir estando estable o mejorando, por lo que acabo de decir. Si tuviéramos más trabajo, obviamente la forma en que se compensa la caída del ingreso por perceptor, cuando el ingreso real de un perceptor de un hogar cae porque se lo rebajaron el sueldo o el trabajo, o cae porque hay inflación, la forma que se tiene de responder a eso es con más trabajo, más horas extras, más trabajo, más gente recolectando cartón, más gente haciendo venta ambulante, más gente prestando algún servicio de albañilería. Bueno, más trabajo para compensar justamente el deterioro que van teniendo los ingresos. Y teniendo un mercado, ¿por qué un mercado? Porque justamente entre los propios sectores populares, al haber más plata por los programas sociales, hay más circulante y hay más demanda de bienes y servicios. Alguien que quiere arreglar algo, alguna tarea
algún servicio que se tenga que dar. El trueque o las ferias se multiplican en un contexto durante estos meses. Bien, en esa lógica, los sectores populares se defienden del aumento de la pobreza. Los que no se defienden son las clases medias, o no se pueden defender. Agustín. En realidad, cuando Sí. aumenta la pobreza, aumenta no porque los pobres sean más pobres, sino porque hay segmentos que no eran pobres que están cayendo. Y esos son los que no tienen programas sociales, los que dependen de su trabajo, asalariados, empleados, obreros, semicalificados, autónomos. Vos sabés Esos que son los que nosotros hablamos con muchos dirigentes sociales que nos visitan para hablar de la política de planes, de asistencia estatal. Y en general hay un común denominador que este año se ha notado mucho, que resaltan. La mayoría de las organizaciones sociales tienen comedores, merenderos, y te dicen que mucha gente, muchas familias incluso han logrado ingresar al mercado formal de trabajo, o sea, tienen un trabajo hasta registrado y siguen concurriendo a los merenderos y a los comedores porque los sueldos son tan bajos que aún así siguen siendo pobres, o sea que no pueden garantizar la comida diaria. Y esto es algo que también es un problema, porque ya el trabajo no te saca de la pobreza. No, obviamente es así porque, bueno, a ver, porque también tenemos trabajos muy segmentados en el mercado de trabajo. Cálculos que hemos hecho es que la brecha que hay entre los ingresos más bajos y más altos entre los trabajadores duplica la brecha que hay entre la ganancia de los empresarios y la media de los ingresos de los trabajadores. A ver, ¿qué quiero decir esto? Hay mucha heterogeneidad, mucha desigualdad al interior del mundo del trabajo, que hace que haya trabajos donde apenas se logra, ni se alcanza el salario mínimo, y otras que son 10 veces el salario mínimo, o más, ¿bien? Y los segmentos más productivos y las organizaciones sindicales con más fuerza han logrado no solo, incluso a veces, empardarle a la inflación, sino ganarle, mientras que otros, los sectores precarios, vienen perdiendo frente a la inflación. Entonces, el aumento del fenómeno del trabajador pobre es que tengas un trabajo, sobre todo los informales, ya eran trabajos pobres, pero en los últimos 4 años viene aumentando este fenómeno. La novedad es que eso viene ocurriendo ahora también entre los trabajadores asalariados o no, sí, asalariados de unidades económicas formales, en donde, como bien decís, pueden tener trabajo registrado, pero son recién ingresados, semicalificados, y son de alguna manera trabajadores que no están teniendo. Bueno, pensemos que hoy para no ser pobre, una familia requiere más de 130.000 pesos. Claro. Entonces, con un salario de 100.000 no te alcanza, y bueno, a no ser que la cónyuge puedan tener un trabajo complementario, o un programa, o un conjunto de programas sociales. Pero como eso, entre los sectores de clase media organizada, formal, trabajadora, no ocurre que apenas llega la asignación familiar o eventualmente alguna beca en alguna escuela, no recibe sistemáticamente beneficios del sector público. Esos segmentos están fuertemente castigados. Agustín, el año que viene va a ser un año complicado desde lo económico y social, no solo porque las consultoras calculan que la inflación va a ser similar al de este año, casi 3 dígitos, cerca del 100% el año que viene, sino porque también ya se está enfriando la economía. De hecho, hoy el INDEC divulgó que cayó la actividad de la construcción, que cayó la industria. El propio gobierno lo reconoce en el presupuesto del año que viene, dice que va a haber un crecimiento del PIB de apenas 2%, es decir, se está enfriando la economía. ¿Cómo repercute eso en la pobreza que vamos a tener el año que viene? Bien, bueno, algo mencioné, pero es la misma dinámica que este cuatrimestre. Los segmentos sociales más bajos van a estar protegidos por los programas sociales y por la economía informal. La llamada economía social hoy forma 1/3 de la economía, del total del empleo. Es una barbaridad, ¿bien? El 50% de los trabajadores en Argentina no hacen ni le hacen contribuciones, ¿bien? Asalariados y no asalariados. En el total, 1/3 son cuentapropias, cooperativistas, trabajadores de los sectores populares.
reciben un programa social 1.200.000 de ellos, pero en total son casi 6, 7 millones. Bien, en esa construcción de una economía social tan pobre, empobrecida, con bajos salarios, ahí operan los programas sociales y opera el mercado informal. ¿Dónde no opera eso? En los sectores que están relativamente formalizados, el movimiento de los trabajadores sindicalizados, en donde de los autónomos con cierto oficio, que no está tan demandado, de los pequeños comerciantes o talleristas, en ese mundo de los que hoy forman parte de la economía formal o integrada, que ya viene bien castigada en estos periodos, es decir, el COVID los castigó mucho, pero básicamente se recuperaron un poco, pero bueno, a ver, si hacemos historia, vienen empobreciéndose estructuralmente en Argentina en los últimos 30, 40 años, nuestras clases medias, ¿no? Entonces, en esa lógica, lo que va a pasar el año que viene es más de lo mismo. Más de lo mismo significa clases medias trabajadoras, ya sea asalariadas o no asalariadas, que caen en la pobreza por ingresos y que no tienen más respuesta que seguir trabajando para sobrevivir y proyectar, ya no una capacidad de ahorro, porque van perdiendo capacidad de ahorro, sino deteriorando su calidad de vida, salud, educación, hábitat, etc. Agustín, muchas gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Que tengas buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, muy interesante. Un placer, como siempre. Gracias.